que crees que lo más aterrador está en las películas de terror, tal vez deberías mirar hacia atrás, a la historia real. Una historia escrita con tinta, pero también con sangre. Hoy vas a conocer 3 datos oscuros, brutales y reales sobre la historia de la humanidad, hechos que muchas personas preferirían que se mantuvieran en silencio. Esto es, datos oscuros sobre la historia que nunca te contaron. Primero, en el experimento del sueño ruso. Corre la década de 1940, en plena Guerra Fría. Un grupo de científicos soviéticos decide llevar a cabo un experimento extremo. Querían comprobar los límites de la mente humana sin descanso y ver qué ocurriría si un ser humano permanecía despierto durante 15 días seguidos. Para lograrlo, encerraron a 5 prisioneros políticos en una cámara sellada, donde se introducía un gas experimental diseñado para mantenerlos despiertos. Durante los primeros 3 días, todo fue relativamente normal. Los sujetos hablaban entre ellos, se mostraban activos y colaborativos. Pero el 4.º día marcó el inicio del caos. Empezaron a volverse paranoicos, sospechando unos de otros. Se alejaban de los micrófonos, susurraban cosas inaudibles. Luego empezaron los gritos largos, ininterrumpidos, escalofriantes. Uno gritó tanto durante horas que sus cuerdas vocales se desgarraron. Después, el silencio. No hablaban, no respondían, solo se escuchaban golpes leves y susurros dirigidos al micrófono. El personal pensó que todos habían muerto, pero al abrir la cámara al día 15, que descubrieron una escena que parece sacada de una película de horror, a uno de los sujetos estaba muerto. Los demás mutilados, cubiertos de sangre. Uno se había arrancado la piel del cuerpo con sus propias manos. Otro había consumido partes del cadáver. Cuando intentaron sedarlos, suplicaron que los liberaran, sino que no los dejaran dormir, que decían que la oscuridad los estaba esperando, que aunque no hay pruebas oficiales de que este experimento haya ocurrido, su historia se viralizó en foros como Criopista y Reddit. Pero su impacto no se debe solo al morbo, sino al terror psicológico que representa, porque nos plantea una pregunta inquietante. ¿Qué pasaría si dejas de dormir y empiezas a despertar tus peores pesadillas? Segundo Anne. Las cámaras de tortura medievales, que cuando pensamos en la Edad Media, imaginamos castillos, caballeros, cruzadas, pero poco se habla del lado más oscuro de esa época, la tortura sistemática, legal y en muchos casos pública. Uno de los dispositivos más aterradores fue la doncella de hierro, un sarcófago de metal con forma humana, lleno de púas internas. Las víctimas eran encerradas dentro, y las púas perforaban el cuerpo sin matar al instante. Morían lentamente, desangrados, solos y aterrados. También estaba el potro, una mesa con poleas. Las muñecas y tobillos eran atados y estirados en direcciones opuestas, desmembrando al prisionero poco a poco, mientras los huesos se dislocaban. Era común escuchar cómo se rompían las articulaciones antes de que el sujeto perdiera el conocimiento. Y no olvidemos la pera de la angustia, un instrumento metálico que se introducía en la boca, vagina o ano y se expandía desde dentro. No estaba diseñado para obtener confesiones, estaba diseñado para causar un dolor indescriptible. Más que castigar, buscaban quebrar la dignidad humana. La tortura era considerada una herramienta válida para obtener verdades. A veces se hacía con aval religioso, otras
como castigo ejemplar, pero siempre reflejaba lo mismo, el poder de un sistema que no buscaba justicia, sino control a través del miedo. Tercero, en el brutal asesinato de Hypatia. Alejandría, año 415 después de Cristo. La ciudad es un crisol de culturas, religión y conocimiento. Y en medio de ese mundo vive Hipatia, una mujer adelantada a su tiempo, filósofao, matemáticao, astrónomao. Enseñaba a hombres y mujeres sobre geometría, astronomía, lógica. Claro. En una época donde el pensamiento libre empezaba a ser considerado peligroso, Hipatia representaba algo revolucionario en sabiduría, independencia, y una mujer con voz pública, que eso para muchos era inaceptable. Con el aumento del poder religioso en Alejandría, surgieron tensiones violentas. Hipatia fue acusada de ser pagana, hereje, de oponerse a la voluntad divina, que, aunque no hay pruebas de que estuviera en contra de ninguna religión, su sola existencia era una amenaza para el fanatismo. Un día, al regresar de dar clases, fue interceptada por una turba. La arrastraron por las calles, le arrancaron la ropa, la golpearon con tejas rotas hasta matarla. No satisfechos, despedazaron su cuerpo y quemaron los restos. Hipatia no fue solo asesinada, fue silenciada brutalmente como advertencia. Poco después, la biblioteca de Alejandría fue destruida y con ella miles de años de conocimiento. Su muerte simboliza algo que aún nos duele hoy en la destrucción del saber. Por miedo a pensar diferente, la historia es una sombra larga. No siempre nos cuenta lo bonito, lo heroico, ni lo que queremos escuchar. A veces está escrita con violencia, con gritos apagados y con sangre olvidada. Pero conocerla también es un acto de rebeldía. Porque recordar lo que pasó es una forma de evitar que se repita. Si este video te impactó, comenta datos oscuros, suscríbete y prepárate, porque la historia aún tiene muchos secretos por revelar.